Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan en este programa y gracias a nuestro invitado en esta ocasión que es Ariel Dulizzi. Ariel es integrante del grupo de trabajo de las Naciones Unidas, de la ONU, sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Este día están presentando en México las conclusiones de un trabajo de muchos días, de prácticamente 2 semanas, de un ejercicio muy amplio, de un ejercicio muy profundo, precisamente acerca de este tema de las desapariciones forzadas o involuntarias. Y bueno, pues ha concluido esta misión con un conjunto de conclusiones que le agradezco a Ariel que podamos conversar en este programa. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría, Ariel, antes incluso de hablar directamente del contenido de las conclusiones, te pregunto, ¿y cómo es que vinieron? ¿Cómo es que una misión de esta naturaleza acude a un país como México? ¿Con qué propósito, con qué mandato, con qué idea? Nosotros podemos visitar países. Necesitamos primero que el gobierno nos invite o nos dé la autorización. En el caso de México, nosotros le pedimos al gobierno mexicano que nos invitara porque nos interesaba ver la situación de desaparición forzada aquí y en función de la invitación que fue aceptada por el gobierno mexicano, nos invitó y en función de eso estuvimos aquí 3 integrantes del grupo de trabajo. Nosotros somos 5 miembros, pero solo 3 integramos esta misión en México. ¿Y por qué les interesó México? ¿Por qué solicitaron que los invitaran? Porque estábamos viendo en los últimos años un crecimiento en el número de denuncias de desapariciones forzadas que estábamos recibiendo en el grupo de trabajo. De hecho, en nuestro último informe anual nosotros expresamos nuestra preocupación por el incremento en el número de denuncias de desapariciones forzadas que habíamos recibido. Dime una cosa, Ariel, ¿qué debe entenderse por desaparición forzada? Porque hay conceptos que pueden parecerse secuestro, desaparición forzada, levantones incluso en México, que es una expresión. ¿Qué se entiende por desaparición forzada? Tres elementos tiene que haber. Primero, una privación de la libertad. Una privación de la libertad de cualquier manera. Nosotros no decimos que tiene que ser privación ilegal, arbitraria, secuestro, detención. Cualquier forma de que una persona es privada de su libertad es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ser participación de un agente estatal. De modo que un secuestro exclusivamente por una banda delincuente no califica. Solamente califica si no hay una participación de agentes estatales, si un grupo de particulares, como puede ser una banda criminal, actúa con la tolerancia, con el apoyo, con la connivencia del Estado. Entonces tiene que haber elemento estatal o un apoyo o tolerancia del Estado. El tercer elemento es que se niega la privación de la libertad. Se niega que está detenida la persona con el objetivo de sustraer a la persona de la protección de los mecanismos legales que existan en el país. Entonces estos 13 elementos, esto lo distingue de un secuestro, que en general es particular, con fines de extorsión, pero reconocen que lo tienen detenido por la forma de obtener la extorsión o el dinero, lo que se desee. Es diferente de una detención ilegal o arbitraria, que no cumplió con los requisitos de la ley para detener a una persona, pero que no se niega que está detenida. Entonces es diferente de otras modalidades donde puede haber privación de la libertad, pero la negación no se niega que está privada. Una persona puede estar incomunicada, pero si se reconoce que está detenida, no es una desaparición forzada. Es otro concepto. Exacto. ¿Y cómo se identifica entonces una desaparición forzada cuando uno de los componentes es la negación? ¿Cómo se da cuenta y cómo se puede registrar con certidumbre que hay tal cosa? En general, nosotros funcionamos en base a 2 elementos. Cuando hay testimonios de gente que vio que algún cuerpo de seguridad del Estado detuvo a la persona, es el primero. Indicaciones directas, testimonios directos, documentos, a veces queda registrado la detención en algún lugar y después desaparece la persona. Este es el primer elemento. Pero muchas veces se hace a través de pruebas circunstanciales, que uno empieza a entender cómo operan distintos cuerpos de seguridad
y ve que la detención de una persona cae justo dentro de esa práctica que están desarrollando ciertas fuerzas de seguridad. Aun cuando no haya ningún testigo, si es en un país que se persiga a opositores políticos y que en general son detenidos con carros que no tienen placas de identificación, con personas vestidas de negro en pleno día sin que otra fuerza de seguridad intervenga. Entonces, cuando uno empieza a establecer ciertas prácticas, en un caso concreto donde no haya testigos, pero que fue la misma práctica, uno puede determinar también que se presume la participación estatal. Ariel, has dicho que ustedes llegaron a México porque solicitaron ser invitados y finalmente el Estado mexicano los invita aquí porque vieron un incremento del fenómeno. ¿Qué incremento, qué medida de incremento tiene? Nosotros tenemos pocos casos, tanto en México como en relación a la mayoría de los países del mundo. Es un fenómeno que nosotros decimos que está bajamente reportado en las instancias de desaparición forzada. De hecho, nosotros tenemos 55.000 casos de desapariciones forzadas de todo el mundo, de los cuales en este momento tenemos 238 casos pendientes de México sin esclarecer. ¿Cuáles son las principales conclusiones, Ariel? Nosotros agrupamos nuestras conclusiones en 5 o 6 temas. Tema del marco institucional legal de México, el tema del derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las reparaciones, desapariciones forzadas en el contexto de la problemática de la seguridad y algunos grupos particularmente en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, niños, defensores de derechos humanos, periodistas. En el marco legal nosotros observamos que México ha ratificado todos sus tratados de derechos humanos, que hay un desafío muy grande en tema de la estructura federal de México. Hemos dicho que hay una falta de coordinación muy importante horizontal y vertical entre las autoridades. Hemos visto transferencia de responsabilidades de autoridades federales, indicando que la responsabilidad en caso de desapariciones forzadas es de las autoridades estatales y las autoridades estatales diciendo que son las federales. ¿Y les quedó a ustedes claro quién debería ser el responsable? Nosotros hemos hecho una recomendación preliminar diciendo que tendría que haber una ley general sobre desapariciones forzadas. Que especifique. Que especifique, que se siga el modelo de la Ley General sobre Secuestro, donde se establezcan las pautas generales de cómo deberían actuar tanto las autoridades federales como las autoridades estatales. Esto para nosotros en términos institucionales fue quizás el principal problema. ¿Y la principal recomendación en esa parte? Es una de las principales. Otra muy importante es que el delito de desaparición forzada está solo incluido en el Código Penal Federal y en 7 estados, con los cuales el 75% de los estados de la Unión no tienen un delito autónomo de desaparición forzada. Y como me preguntabas en el bloque anterior, hay otras prácticas que son parecidas, pero no son iguales a la desaparición forzada, de modo que estos delitos tienen que ser perseguidos penalmente a través de otra figura penal y no la de la desaparición forzada. Ariel, estás hablando de las líneas principales de conclusión. ¿Tienes otras? Tenemos otras. ¿Están las legales? Las legales. Tenemos en temas de seguridad. En temas de seguridad nosotros señalamos que no es posible entender el fenómeno actual de las desapariciones forzadas si no se lo pone en el contexto de los desafíos en materia de seguridad pública. Y si no se entiende las reformas que está haciendo, particularmente se están haciendo a nivel federal, con la creación de la Policía Federal, el establecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, y si no se entiende con la presencia del Ejército cumpliendo actividades de seguridad pública. Y si no se entiende en el contexto del crimen organizado. Y nosotros ahí decimos fundamentalmente que el derecho y el deber del Estado mexicano de confrontar al crimen organizado no se puede hacer a las expensas de la protección de los derechos humanos y mucho menos utilizando desapariciones forzadas. Pero que tampoco todo tipo de desapariciones forzadas puede atribuirse
al crimen organizado sin que se realice una investigación para saber quién es el responsable de esa desaparición.